¿Cuántos de ustedes crecieron antes de tiempo? No porque quisieran, sino porque la vida no les dio opción. ¿Cuántos dejaron de ser niños sin darse cuenta, sin una despedida, sin un aviso? Tal vez no fue por pobreza extrema ni por falta de amor, tal vez fue porque alguien tenía que hacerse cargo, y ese alguien fuiste tú. Y hoy, aunque todo esté bien, sigues cansado, sigues en alerta, sigues sintiendo que no puedes bajar la guardia. Si eso te suena familiar, este video es para ti. Antes de seguir, te invito a algo simple pero importante: suscríbete a este canal, porque aquí hablamos de lo que muchos callamos, de lo que nos tocó cargar y de cómo aprender a vivir después de haber pasado años sobreviviendo. Ahora sí, déjame contarte mi historia. Mi historia no termina cuando dejé de ser niño. En realidad, ahí recién empieza. Porque crecer antes de tiempo no es algo que se quede en la infancia ni una etapa que simplemente se supera. Es una forma de vivir que se arrastra durante años, muchas veces sin que te des cuenta. Después de asumir responsabilidades que no me correspondían, después de trabajar, resistir y cargar cuando todavía era pequeño, vino algo que nadie me explicó. Nadie te prepara para lo que pasa cuando ya no hace falta ser fuerte todo el tiempo. Desde muy chico aprendí a sobrevivir, no como una decisión consciente, sino como una respuesta automática a la vida. Sobrevivir significaba estar atento, no fallar, no descansar demasiado, no bajar la guardia. Sobrevivir era cumplir, responder, sostener. Y cuando vives así durante años, tu cuerpo aprende ese idioma, tu mente se acostumbra y tu corazón se endurece lo justo para no romperse. Yo no sabía que estaba sobreviviendo. Para mí, esa era la vida. Trabajar, aguantar, seguir. Con el tiempo las cosas mejoraron. Crecí. Dejé de ser ese niño de 11 años que tuvo que salir a trabajar y hacerse cargo. Pero algo dentro de mí nunca se relajó del todo, porque el problema no era el presente, era la programación. Crecí creyendo que mi valor estaba en lo que hacía, en lo que aportaba, en lo que sostenía. Si yo funcionaba, todo estaba bien. Si yo fallaba, algo se caía. Y ese pensamiento se queda contigo incluso cuando ya no es verdad. Pasaron los años. Ya no había la misma urgencia. Ya no faltaban las cosas como antes. Ya no dependía nadie directamente de mí. Pero yo seguía igual. Seguía cansado. Seguía alerta. Seguía sintiendo culpa cuando descansaba. Era como si mi cuerpo no supiera vivir sin presión. Y ahí aparece una sensación extraña, difícil de explicar. No es una tristeza profunda ni un vacío dramático. Es un vacío silencioso. Porque cuando ya no hace falta ser fuerte, cuando ya no hay una crisis que resolver, cuando ya no hay un incendio que apagar, te quedas contigo mismo. Y eso puede dar miedo. Me di cuenta de que no sabía vivir sin estar en modo supervivencia. No sabía disfrutar sin sentir que estaba perdiendo el tiempo. No sabía descansar sin pensar que algo malo iba a pasar. La calma me incomodaba. La paz me ponía en alerta. Desde afuera todo parecía estar bien. Ya pasó lo difícil, decían. Ahora disfruta. Pero nadie te explica cómo se hace eso cuando nunca tuviste permiso para hacerlo. Porque yo no aprendí a vivir, aprendí a resistir. Aprendí a callar. Aprendí a aguantar. Aprendí a seguir incluso estando cansado. Y esas habilidades que te salvaron cuando eras niño empiezan a pasarte la cuenta cuando eres adulto. Me volví funcional, pero no necesariamente en paz. Me volví responsable, pero no necesariamente feliz. Vivía como con el freno de mano puesto, siempre listo para reaccionar, siempre esperando que algo fallara. Y aunque no fallaba nada, mi cuerpo actuaba como si fuera inevitable. Durante mucho tiempo pensé que ese cansancio era normal, que así era la vida adulta, que todos vivían así. Hasta que entendí algo importante. No estaba cansado por lo que hacía ahora, estaba cansado por todo lo que nunca solté. Estaba cargando al niño que tuvo que ser fuerte demasiado pronto, al adolescente que aprendió a no pedir, al adulto que nunca aprendió a bajar la guardia. Con el tiempo empecé a notar cosas en mí que antes no cuestionaba. Me costaba descansar. Me costaba disfrutar sin sentir culpa. Me costaba bajar la guardia incluso en los momentos en que todo estaba tranquilo. Siempre había una parte de mí atenta, vigilante, como si algo pudiera fallar en cualquier momento. Y aunque racionalmente sabía que ya no estaba en peligro, mi cuerpo no lo entendía así. Vivía preparado para reaccionar, no para estar en paz. Era agotador, pero también era familiar.
tan familiar que durante años no me pregunté por qué era así. La culpa apareció en lugares inesperados. Culpa por descansar. Culpa por decir que no. Culpa por priorizarme. Culpa incluso por disfrutar. Había una sensación constante de que si yo estaba bien, algo estaba mal. Como si la calma fuera irresponsable. Como si relajarme fuera traicionar algo invisible. Y esa culpa no venía del presente. Venía de mucho más atrás. Venía de haber aprendido, desde muy chico, que había cosas más urgentes que yo. Que sentir podía esperar. Que cansarme no era una opción. Que bajar los brazos no estaba permitido. También apareció el miedo a fallar. Un miedo silencioso, pero persistente. No un miedo a equivocarme en grande, sino a fallar en lo cotidiano, en lo pequeño. A no estar a la altura. A decepcionar. A no responder como siempre. Porque cuando creciste siendo el que se hacía cargo, fallar no se siente como un error, se siente como un peligro. Y ese miedo te acompaña incluso cuando nadie te lo exige. Incluso cuando nadie te lo pide. Incluso cuando ya no depende nadie de ti. Durante mucho tiempo pensé que pedir ayuda no era para mí. No porque creyera que no la merecía, sino porque simplemente no sabía cómo hacerlo. Había aprendido a resolver, no a pedir. A sostener, no a soltar. A escuchar, no a hablar de lo que me pasaba. Y cuando no sabes pedir ayuda, no es que no la quieras. Es que no sabes por dónde empezar. Es que no tienes el lenguaje. Es que nadie te enseñó que también podías necesitar a alguien. Y en medio de todo eso, empecé a hacerme preguntas. No preguntas grandes ni dramáticas. Preguntas pequeñas, silenciosas, que aparecían en momentos cotidianos. ¿Por qué me cuesta tanto parar? ¿Por qué descanso y no me siento descansado? ¿Por qué siempre siento que tengo que estar atento? ¿Por qué me pesa tanto fallar, incluso en cosas simples? ¿Por qué me cuesta tanto decir que no? ¿Por qué me cuesta tanto decir que necesito algo? Al principio no hubo respuestas. Solo incomodidad. Porque hacerse estas preguntas implica mirar algo que uno ha evitado durante mucho tiempo. Implica aceptar que quizás no todo lo que creemos que es nuestra forma de serlo es realmente. Que quizás hay patrones. Que quizás hay aprendizajes antiguos que siguen dirigiendo nuestra vida sin que lo sepamos. Y aceptar eso da miedo, porque significa que algo dentro de nosotros necesita ser revisado. Fue ahí cuando empecé a entender algo que cambió la forma en que me miraba. No estaba roto. No era débil. No era exagerado. Estaba cansado. Cansado de cargar cosas que no me correspondían desde niño. Cansado de sostener sin descanso. Cansado de vivir en modo supervivencia cuando ya no hacía falta. Y ponerle nombre a eso no me debilitó. Al contrario, me dio un poco de alivio. Porque por primera vez dejé de pensar que había algo mal conmigo. Entender que no fue mi culpa no cambió el pasado, pero cambió por completo la forma en que me miraba. Durante años me exigí como si todavía fuera ese niño que tenía que sostenerlo todo. Me juzgué por cansarme, por dudar, por necesitar descanso, como si esas cosas fueran fallas personales y no señales humanas. Pero cuando empecé a mirar mi historia con honestidad, algo se acomodó. Muchas de mis acciones no eran defectos. Eran respuestas aprendidas. Mi dureza no era frialdad, era una armadura. Mi silencio no era indiferencia, era una forma de protegerme. Mi responsabilidad temprana no era madurez, era supervivencia. Y reconocer eso no me hizo más débil. Me hizo más justo conmigo mismo. Porque por primera vez entendí que hice lo que pude con lo que tenía. Que nadie puede pedirle a un niño que viva como adulto sin consecuencias. Que crecer antes de tiempo deja huellas, aunque desde afuera todo parezca estar bien. Y aceptar eso fue incómodo, pero también liberador. Porque dejé de pelear conmigo. Dejé de exigirme como si no tuviera historia. A partir de ahí empezó algo nuevo. No un cambio mágico ni inmediato, sino un proceso lento y real. Empezó el permiso. Permiso para descansar sin culpa. Permiso para equivocarme sin sentir que todo se iba a caer. Permiso para no poder con todo. Permiso para decir que no. No siempre lo logro. A veces el viejo impulso vuelve. A veces el cuerpo sigue reaccionando antes que la mente. Pero ahora lo veo. Ahora lo entiendo. Y eso marca una diferencia enorme.
Empecé a escuchar señales que antes ignoraba. El cansancio dejó de ser un enemigo y empezó a ser un mensaje. La incomodidad dejó de ser algo que había que apagar y se convirtió en algo que había que atender. Entendí que vivir no es estar siempre preparado para el golpe. Que estar en calma no es irresponsabilidad. Que disfrutar no es abandono. Que descansar no es fallar. También entendí algo difícil de aceptar. Que nadie me debía nada. No porque lo que viví no importara, sino porque quedarme esperando que alguien lo reparara solo me mantenía atrapado. Lo que sí podía hacer era cuidarme ahora. Darme lo que no tuve. Tratarme con la comprensión que me faltó. Y eso no borra el pasado, pero cambia el presente. Porque crecer antes de tiempo no te quita la posibilidad de vivir después. Te la dificulta, sí. Te confunde. Te llena de hábitos que ya no sirven. Pero no te la quita. Aprender a vivir después de sobrevivir es posible, aunque nadie te haya enseñado cómo. Es un camino torpe, lento, lleno de ensayo y error. Pero es real. Y quizás lo más importante que entendí es esto: no necesito dejar de ser fuerte. Necesito dejar de serlo todo el tiempo. No necesito abandonar mi responsabilidad. Necesito equilibrarla. No necesito borrar mi historia. Necesito integrarla sin que me controle. Porque esa fuerza que me salvó de niño puede acompañarme de adulto, pero ya no tiene que dirigir cada paso. Con el tiempo entendí que ese niño que tuvo que crecer rápido no desapareció. Sigue viviendo dentro de mí, aunque ya no tenga 11 años, aunque ya no tenga que salir a trabajar ni sostenerlo todo. Sigue ahí, en mis reacciones, en mi forma de estar atento, en mi dificultad para descansar, en ese impulso automático de hacerme cargo antes de que alguien lo pida. Y durante mucho tiempo intenté callarlo, corregirlo, exigirle que se adaptara a una vida más tranquila. Pero no funciona así. Ese niño no necesita que lo silencien. Necesita que lo escuchen. Porque nadie lo escuchó cuando más lo necesitaba. Nadie le explicó que no tenía que ser fuerte todo el tiempo. Nadie le dijo que estaba bien cansarse, equivocarse, necesitar ayuda. Aprendió solo. Aprendió rápido. Aprendió como pudo. Y sobrevivió. Eso ya dice mucho. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir, y reconocer eso no es quejarse, es ser honesto. Este canal nace desde ahí. No desde la victimización ni desde el reclamo, sino desde la comprensión. Desde la necesidad de poner en palabras lo que muchos sentimos, pero no sabemos cómo explicar. Desde las historias de quienes crecimos antes de tiempo y hoy estamos aprendiendo algo distinto, a vivir con más conciencia y menos exigencia. A dejar de tratarnos como si todavía estuviéramos en emergencia. A entender que nuestra forma de ser tiene una historia, y que conocerla no nos limita, nos libera. Si tú también creciste haciéndote cargo cuando todavía no estabas listo, si tú también fuiste el que sostuvo, el que respondió, el que nunca pudo bajar la guardia, quiero que sepas algo importante. No estás roto. No hay algo malo contigo. Hay una historia que pesa, y pesa porque fue real. Y entenderla es el primer paso para empezar a soltarla. Este espacio es para eso. Para hablar de las grietas que no se ven, de las cargas silenciosas, de la infancia que se fue sin despedida y de la adultez que a veces se siente más cansada de lo normal. Aquí no venimos a fingir que no dolió ni a decir que todo estuvo bien. Venimos a entendernos, a mirarnos con más compasión y a aprender, paso a paso, a vivir después de haber sobrevivido. Si este video te tocó, si algo de lo que escuchaste se pareció a tu historia, te invito a quedarte. Suscríbete a este canal. No porque tengamos respuestas mágicas, sino porque aquí no estás solo. Aquí hablamos de lo que muchos callamos. Y aunque estemos rotos, no estamos quebrados.